todo ahora mismo. Lo que estás a punto de descubrir destruirá por completo todo lo que creías saber sobre el conflicto en Oriente Medio. Existe un secreto bíblico de 4000 años de antigüedad que los medios de comunicación jamás te revelarán. Un secreto tan poderoso que explica con exactitud por qué judíos y árabes están en guerra eterna. Y lo más impactante, la Biblia ya ha revelado cómo y cuándo terminará este conflicto. ¿Sabías que dos hermanos que vivieron hace miles de años son los verdaderos responsables de todas las guerras que vemos en las noticias hoy? Cada vez que enciendes la televisión y ves otra bomba explotando en Gaza, otro ataque de Irán, otra guerra en Siria, todo empezó con una sola familia. Si quieres entender lo que realmente está sucediendo en el mundo, presta mucha atención ahora mismo. Isaac e Ismael. Dos nombres que necesitas grabar en tu mente ahora mismo. ¿Por qué? Porque estos dos hermanos, hijos de Abraham, son literalmente los padres de todo este conflicto. Isaac, el patriarca de los judíos. Ismael, el patriarca de los árabes y musulmanes. Y aquí está el secreto que te dejará boquiabierto. Existe un antiguo principio judío llamado Maase Avot Siman Lebanim, que significa las obras de los padres son señales proféticas para sus hijos. En otras palabras, lo que les sucedió a estos dos hermanos hace 4000 años está sucediendo exactamente hoy, en Israel y en el mundo musulmán. Curiosamente, el cristianismo habla de una idea similar, conocida como tipología, que el apóstol Pablo utilizó para revelar acontecimientos futuros a través de las historias del Antiguo Testamento. Los académicos han aplicado ambos métodos para comprender el conflicto de Israel con las naciones musulmanas, y los resultados son realmente escalofriantes. Te lo demostraré ahora mismo. Isaac y su madre Sara simbolizan al pueblo de Israel. Mientras tanto, según la tradición musulmana, Ismael y su madre Agar representan al pueblo musulmán. Al mirar a través de esa perspectiva, todo encaja a la perfección. Es como si la historia se repitiera ante nuestros ojos. El conflicto comienza con una promesa divina. Abraham recibe una bendición para sus descendientes. Dios dice: «Haré de ti una gran nación, y todos los pueblos de la tierra serán bendecidos por medio de ti». Pero hay un problema devastador. Su esposa, Sarai, es estéril. No puede tener hijos. En aquellos tiempos, el valor de una mujer se medía por su capacidad para tener hijos, lo que convertía su infertilidad en una fuente constante de vergüenza y humillación. Más tarde, Dios le cambiaría el nombre a Sara, que significa princesa. Pero para Sara, este nombre le parecía una broma cruel. ¿Cómo podía ser princesa si ni siquiera podía darle un heredero a Abraham? El tiempo transcurría implacablemente. A medida que envejecían, la promesa de Dios de un hijo parecía cada vez más imposible. Sara se sumía en la desesperación. Fue ella misma quien le propuso a Abraham una solución, arraigada en las costumbres de la época. Le dijo: «El Señor me ha impedido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva». Le dio a su sierva Agar para que Abraham pudiera tener un hijo con ella. Fue un acto de absoluta desesperación, pero esta solución pronto causó nuevos y terribles problemas. Sara, sintiéndose inferior, comenzó a tratar a Agar con crueldad. Embarazada y humillada, Agar hizo lo único que podía hacer: huir al desierto. Sola en el desierto, su futuro parecía completamente desesperanzado. Pero en su hora más oscura, no fue la muerte lo que la encontró, sino un encuentro divino. Un ángel del Señor se apareció en un manantial del desierto y le habló directamente. Primero, le dio una orden y una bendición: «Vuelve con tu señora y sométete a ella. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable». Así que llamó a su hijo. Se llamará Ismael, que significa Dios escucha, porque el Señor ha escuchado tu sufrimiento. Y aquí el Génesis introduce una profecía que explica nuestros tiempos actuales, describiendo el carácter de Ismael de una manera que marcaría para siempre a sus descendientes. Escuchen esto con mucha atención. Será un hombre como un asno salvaje. Su mano estará contra todos, y la mano de todos estará contra él, y vivirá en hostilidad contra todos sus hermanos. Reflexionemos sobre esto un momento.
Esta antigua frase describe palabra por palabra los titulares de hoy. Puede sonar ofensivo, pero no olvidemos que Ismael fue bendecido por Dios. ¿Qué significa ser un burro salvaje? No es un insulto. En la antigüedad, el burro salvaje era el símbolo supremo de la libertad indómita. Un espíritu ferozmente independiente que no se sometía a nadie y vagaba libremente. Esta profecía describía a un pueblo destinado a sobrevivir contra viento y marea, pero también a vivir en un estado de conflicto casi constante. Agar regresó y dio a luz a su hijo, a quien Abraham llamó Ismael. Este niño se convertiría en el patriarca del pueblo árabe, del cual surgiría posteriormente el Islam. Finalmente, tras tantos años de espera, Abraham sostuvo en sus brazos la prueba de que la promesa de Dios era real. Imaginen el alivio y la alegría del patriarca. Durante 13 largos años, Ismael había sido su único hijo, su primogénito, el centro de su mundo y el heredero de todos sus planes. En este niño, Abraham vio el futuro de una nación poderosa. La profecía describió a Ismael como un asno salvaje, un espíritu ferozmente independiente, difícil de domar. Hoy, muchos ven este rasgo en el orgullo y la resiliencia de las naciones árabes. Pero la profecía tenía dos caras. También advertía que su mano estaría contra todos y la mano de todos estaría contra él. Trágicamente, esta predicción de un conflicto interminable resuena en dos frentes que son dolorosamente evidentes hoy en día. La profecía no se limitaba a los enemigos externos. La historia del mundo islámico ha estado marcada por profundas divisiones internas, en particular entre las ramas suní y chií. Guerras modernas como las de Siria o Yemen son ejemplos trágicos de esta lucha fraternal, que reflejan la advertencia de que la hostilidad de Ismael se dirigiría contra todos, incluso contra sí mismo. Pero la profecía arroja aún más luz sobre las raíces del conflicto con Israel cuando nace Isaac. Habían pasado los años. Sara tenía ya 90 años y había perdido toda esperanza en la promesa de Dios. Se había resignado a la idea de que su legado continuaría a través de Ismael. Sentía que Dios la había abandonado. Pero un día de repente, 3 visitantes misteriosos aparecieron en la tienda de Abraham. Mientras Abraham, a sus 99 años, les ofrecía hospitalidad, uno de ellos le dio una noticia increíble. Sin duda iré a verte, y Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Sara escuchó la conversación desde dentro de la tienda y rió. No era una risa de alegría, sino de amarga incredulidad. Ya no se atrevía a tener esperanza. La reacción de Abraham también fue sorprendente. Cuando Dios confirmó que el pacto vendría a través de este nuevo hijo, su primer pensamiento fue para Ismael. En lugar de celebrar, imploró a Dios con fervor: ojalá Ismael pudiera vivir bajo tu bendición. Esta fue la reacción de un padre desconsolado que amaba a su primogénito y temía el conflicto que se avecinaba. A pesar de todo, Dios cumplió su palabra. Sara dio a luz un hijo, y Abraham lo llamó Isaac, que en hebreo significa «se reirá». Este nombre le recordaría para siempre la risa incrédula de sus padres. Por un tiempo, hubo alegría en el campamento, pero la tensión crecía peligrosamente. El conflicto estalló durante la celebración del destete de Isaac. Sara vio a Ismael burlándose de su hermano pequeño. Aquí encontramos un detalle lingüístico importante. La palabra hebrea para burla tiene la misma raíz que el nombre Isaac. Ismael no solo bromeaba, estaba desafiando el lugar de Isaac como heredero, como si dijera: soy el primogénito, el verdadero heredero. Para Sara, esto fue la gota que colmó el vaso. Su reacción fue rápida y despiadada. Le exigió a Abraham: deshazte de esa esclava y de su hijo, porque el hijo de esa mujer nunca compartirá la herencia con mi hijo Isaac. La Biblia dice: esto turbó profundamente a Abraham por el amor que sentía por su hijo. Su corazón se quebró. Dios le dijo que escuchara a Sara, pero también le prometió hacer de Ismael una gran nación. Aunque esto le dolió profundamente, Abraham obedeció. A la mañana siguiente, les dio pan y agua a Agar e Ismael y los envió al desierto. Esa despedida marcó la separación física, que confirmó el inicio de una división espiritual.
Un padre tuvo que elegir entre sus hijos. La angustia de Abraham al expulsar a su hijo Ismael refleja las heridas históricas que ambos pueblos cargan hoy. Para muchos países musulmanes y palestinos, la creación de Israel en 1948 y el desplazamiento de su población fue una catástrofe. Se refieren a ella como la Nakba, la catástrofe. Esta catástrofe es la versión moderna de la expulsión de Agar e Ismael al desierto. Dios mismo le había prometido a Abraham bendecir a Ismael tras enterarse de la devoción del patriarca hacia él. De repente, nace un bebé, y de la noche a la mañana, su futuro desaparece. El nacimiento de Isaac no significó compartir la herencia. Significó perderlo todo. No se trata simplemente de celos. Para Ismael, la existencia de Isaac significó la desaparición de su propia identidad. Hoy vemos el paralelo. La existencia de Israel se interpreta como la desaparición de la identidad musulmana en los países vecinos. La exigencia de Sara de que este hijo no puede heredar junto al mío resuena en los discursos más radicales actuales. Por ejemplo, cuando los líderes iraníes instan a la destrucción de Israel. Un texto citado en los estatutos de Irán incluye un dicho atribuido al profeta Mahoma que incita a la violencia. Este dicho, llamado Hadís, afirma que la hora final no llegará a menos que los musulmanes luchen contra los judíos, y los musulmanes los maten hasta que los judíos se escondan detrás de una roca o un árbol, y una roca o un árbol diga: musulmán, hay un judío detrás de mí, ven y mátalo. Pero este hadís, mencionado en la carta de la autoridad política palestina conocida como Hamas, continúa de una forma aún más reveladora. El texto añade que todas las rocas y árboles traicionarán a los judíos, con la excepción del espino de Boj. La tradición asocia el espino de Boj con el árbol judío. Hace unos años, un imán de Palestina citó este mismo hadís durante un evento. Afirmó que los judíos conocen esta profecía y, por esta misma razón, están plantando miles de espinos en sus asentamientos para tener donde esconderse cuando llegue el momento. A pesar de la dolorosa separación entre Isaac, representante de Israel, e Ismael, representante de los pueblos árabes, Dios tenía un plan para ambos, pero los planes eran diferentes. Para entender por qué la bendición de Ismael difiere de la de Isaac, primero hay que comprender el aspecto más importante de esta historia: el pacto con Dios. Lo más importante es que solo Isaac recibió el pacto. Un pacto es más profundo que una simple promesa. Es un compromiso vinculante, una relación sagrada y especial entre Dios y un pueblo elegido. Mediante este pacto, Dios le prometió a Abraham una relación única, y a través de él, bendiciones que fluirían a todos sus descendientes. ¿Pero por qué Isaac y no Ismael, el primogénito? La respuesta es una decisión divina que no podemos comprender del todo, y Dios es muy explícito al respecto. Sí, pero tu esposa Sara te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Isaac. Estableceré mi pacto con él como pacto eterno para su descendencia después de él. Más adelante reafirma: porque a través de Isaac será contada tu descendencia. Esta decisión establece una idea central en la Biblia. La elección divina no se basa en el mérito ni el orden humanos. Ismael nació del plan y el esfuerzo humanos de Sara y Abraham. Isaac, en cambio, nació por un milagro, por la intervención directa de Dios en dos cuerpos ancianos y estériles. El pacto espiritual está ligado al milagro, no al plan humano. Ismael recibe la bendición de la grandeza terrenal. Isaac recibe el pacto para ser parte de la historia sagrada de Dios. El concepto de ser el pueblo del pacto y el pueblo elegido ha sido central para la identidad judía a lo largo de la historia. Ha sido motivo de orgullo, de supervivencia y al mismo tiempo causa de conflicto con un mundo que a menudo rechaza esta idea. Pero Dios deja claro que, aunque Ismael no es el hijo del pacto, no está fuera de su cuidado. Antes de la expulsión, cuando Abraham suplica por su primogénito, Dios responde directamente con una promesa de grandeza. En cuanto a Ismael, te he escuchado. He aquí, lo bendeciré, lo haré fructífero y lo multiplicaré en gran manera. Esta promesa se cumple dramáticamente en el desierto, después de que Agar e Ismael fueran expulsados del campamento de Abraham.
Cuando Agar y el joven Ismael estaban a punto de morir de sed, un ángel de Dios intervino. No solo les mostró un pozo de agua para salvarles la vida, sino que repitió la bendición. No teman, porque Dios ha escuchado la voz del muchacho. Haré de él una gran nación. La bendición de Ismael es de grandeza terrenal. Mientras que a Isaac se le promete un pacto espiritual, a Ismael se le promete poder, descendencia y territorio. Se convierte en padre de 12 príncipes, en paralelo a los 12 hijos de Jacob que formarían las 12 tribus de Israel. Algunos ven el cumplimiento de esta promesa en el auge y la expansión de los pueblos árabes. A lo largo de los siglos, los árabes desarrollaron grandes imperios, una rica cultura y una enorme influencia global. Pero, sorprendentemente, el Corán y la Torá presentan versiones diferentes de la vida de Abraham. La lucha entre los hijos de Abraham continuó tras su separación en los textos sagrados. La lucha por la herencia se convirtió en una batalla sobre quién contaría la verdadera historia de Dios. El Islam sostiene firmemente que los textos sagrados anteriores, como la Torá judía, han sido alterados por la gente a lo largo del tiempo. Por eso, el Corán se presenta como el mensaje final y correcto de Dios. En la Biblia, la mayor prueba de fe de Abraham llega cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Es un momento crucial que sella la alianza. Pero en el Islam, la historia cambia por completo. La tradición islámica dice que el hijo que Abraham iba a sacrificar no era Isaac, sino Ismael. ¿Cuál es la razón de este cambio? ¿Por qué es tan importante? Porque ser el hijo del sacrificio te convierte en el heredero espiritual más importante. Al colocar a Ismael en este papel, el Islam lo convierte en protagonista del mayor acto de fe. Esto cambia la herencia espiritual a través de su linaje, del cual desciende el profeta Mahoma. No es un cambio pequeño. Es una forma de afirmar que la verdadera herencia de la alianza les pertenece. Curiosamente, el Corán no menciona el nombre del hijo sacrificado, pero los eruditos islámicos lo han identificado como Ismael. Esto crea una diferencia importante. El judaísmo y el cristianismo continúan la historia a través de Isaac. En cambio, el Islam se considera a sí mismo como el que corrige esta narrativa y considera a Abraham e Ismael los fundadores de su lugar más sagrado, la Meca. Esta batalla para determinar qué historia es la verdadera ha tenido consecuencias reales y violentas. La disputa por los lugares sagrados en Jerusalén es un claro ejemplo. El lugar más sagrado para los judíos, el monte del templo, es exactamente el mismo lugar donde hoy se alzan dos de las mezquitas más importantes del Islam. Es como ver una planta superpuesta a otra. Controlar este lugar se convierte en un símbolo de qué religión es la correcta. Un detalle fascinante que intensifica aún más esta idea es lo que se encuentra justo debajo de la cúpula de la roca, la mezquita dorada de Jerusalén. Allí se encuentra una piedra conocida como la piedra fundamental. En la tradición judía, esta no es una roca cualquiera. Creen que es el centro espiritual del mundo, el lugar donde Adán fue creado, donde Abraham se preparó para sacrificar a Isaac y donde se encontraba la parte más sagrada del templo de Salomón. En la tradición islámica, esta misma roca es el lugar desde el que el profeta Mahoma ascendió al cielo durante su viaje nocturno. Es el mismo lugar físico, la misma roca, pero con dos historias contradictorias. No es una historia superpuesta a la otra. Son dos textos sagrados que colisionan en un mismo punto. Otro detalle fascinante es el famoso Muro de las Lamentaciones. Muchos creen que es un muro del antiguo templo judío, pero en realidad es el último muro de contención que se conserva del complejo del monte del templo. Para los judíos, es el lugar más cercano al que pueden acudir para rezar en su antiguo lugar sagrado, símbolo tanto de luto como de esperanza. Para los musulmanes, este mismo muro se conoce como el Muro de Burak, donde Mahoma ató su corcel alado antes de ascender al cielo. Por eso, el control de Jerusalén es tan ferozmente disputado. No solo luchan por territorio, sino por el control de la historia misma. Es un capítulo más en la larga y dolorosa lucha por determinar qué historia, la de Isaac o la de Ismael, tiene el derecho definitivo al lugar más sagrado de la tierra. Pero la interpretación profética del fin del conflicto no es amarga. Al contrario, aunque parezca imposible, la reconciliación sí existe. Después de todo,
En la historia del conflicto, la Biblia presenta una escena sorprendente que ofrece esperanza. Cuando Abraham muere, el texto dice algo crucial: y sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron. Tras décadas separados, sin hablarse, Isaac e Ismael se reúnen para enterrar a su padre. En ese momento, son solo 2 hijos de luto. Un detalle clave, según la tradición judía, es el orden de los nombres: Isaac e Ismael. Que Ismael, el mayor, permitiera que Isaac, el heredero, fuera nombrado primero se considera un gran gesto de aceptación y reconciliación. Este acto se considera una señal para los hijos, una profecía de que la paz es posible. La tradición judía interpreta esto como una señal de que, en el futuro, los descendientes de Ismael podrían reconciliarse con los de Isaac. El entierro demuestra que, a pesar de todo, Dios no ha abandonado a Ismael y que ambos siguen siendo hijos de Abraham. Esta esperanza se basa en la bendición divina para ambos hermanos. Si bien el pacto espiritual fue con Isaac, la promesa de hacer de Ismael una gran nación nunca fue revocada. En la actualidad, aunque aún estamos lejos de resolver el conflicto, algunos acontecimientos se han interpretado como el inicio del entendimiento mutuo entre judíos y musulmanes. En medio de noticias de guerras y tensiones con Irán, ha ocurrido algo que parecía impensable: un eco directo de aquel entierro donde Isaac e Ismael permanecieron unidos. En los últimos años, varias naciones árabes, como los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, han decidido hacer algo diferente. Han firmado acuerdos de paz y normalizado sus relaciones con Israel. El aspecto más curioso y revelador es el nombre que eligieron para estos tratados: los Acuerdos de Abraham. Por primera vez en décadas, la diplomacia moderna no se centró en el conflicto, sino que invocó deliberadamente al Padre común de judíos y musulmanes. Fue un reconocimiento público de que, a pesar de las diferencias teológicas y políticas, el origen es el mismo. Otro ejemplo poco conocido de reconciliación es que las ramas más profundas y místicas de ambas religiones, los cabalistas judíos y los sufíes musulmanes, a menudo encontraron entendimiento y un lenguaje casi idéntico. Su objetivo no era demostrar que su religión era la correcta, sino que compartían el mismo objetivo: disolver el ego para unirse con lo divino. Al compartir el mismo propósito, hablaban un lenguaje espiritual muy similar. Ambos sistemas describen el viaje del alma de forma similar. Tanto la cábala como el sufismo ven la vida como un viaje del alma que asciende a través de diferentes niveles o mundos espirituales para acercarse a Dios. Ambos describen a Dios como una luz infinita e incomprensible, y al ser humano como una chispa de esa luz divina que anhela regresar a su fuente. El lenguaje del amor es central en ambas tradiciones. Hablan de un amor ardiente por Dios que trasciende todos los demás sentimientos. Un amor que busca la unión total. El principio común es claro: cuando la búsqueda se vuelve personal y espiritual, etiquetas como judío o musulmán palidecen ante la experiencia de lo sagrado. En cierto sentido, ambos místicos lograron lo que los políticos a menudo no logran. Se encontraron en la tumba de Abraham, reconociendo que ambos buscaban al mismo y único Dios de su ancestro común. Si tienen tanto en común, ¿cómo pudieron haber tenido tantos conflictos a lo largo de la historia? Porque, como dijimos antes, el eco de las acciones del Padre resuena en las de sus hijos. Vemos 2 caminos en esta historia: el del conflicto interminable y el de la difícil reconciliación humana. Pero la Biblia presenta una tercera vía, una solución que no depende de la política ni de los hombres, sino de la intervención divina: la venida de Jesús. La fe cristiana presenta a Jesús no como un simple profeta, sino como la solución definitiva al problema de la división humana. ¿Cómo resuelve Jesús el conflicto? La idea central es que Jesús no toma partido en la lucha entre Isaac e Ismael. En cambio, crea una nueva familia donde estas viejas identidades ya no son la principal fuente de división. El apóstol Pablo escribe que Cristo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando el muro divisorio de hostilidad. Este muro de separación representa la hostilidad histórica y religiosa. Según el cristianismo, al unirse con Cristo, una persona recibe una nueva identidad que trasciende su identidad terrenal. Ya no es principalmente judía o árabe, descendiente de Isaac o Ismael, sino parte de una nueva familia espiritual.
¿Cuándo se produce esta reconciliación? Esta es una pregunta crucial. Según esta perspectiva, la reconciliación tiene dos etapas. La primera tiene lugar en la actualidad. La paz y la unidad comienzan ahora en los corazones de quienes aceptan este camino. Se manifiesta en comunidades de creyentes de origen árabe y judío que, a pesar del conflicto político que las rodea, ya viven como hermanos en la fe, demostrando que es posible superar la división. Sin embargo, la solución completa y definitiva del conflicto mundial se considera un acontecimiento futuro. La Biblia enseña que esto se logrará plenamente con el regreso de Jesús, conocido como la segunda venida. En ese momento, Él establecerá una paz definitiva y duradera en la tierra. ¿Cómo logrará esto Jesús? La Biblia explica que esta paz se logra creando una nueva humanidad. El apóstol Pablo, en un pasaje que refleja la idea de derribar los muros de hostilidad mencionados en las fuentes, explica que Cristo vino para abolir la enemistad, para crear en sí mismo una nueva humanidad a partir de ambos, logrando así la paz. Esta esperanza se conecta con antiguas profecías mesiánicas que aparecen en el Antiguo Testamento y hablan de un tiempo futuro cuando el lobo morará con el cordero y no harán daño ni destruirán en todo mi santo monte. Pero esta no es la única profecía que habla de Cristo como quien resuelve el conflicto entre judíos y musulmanes. La profecía del príncipe de paz, también de Isaías, es fundamental para comprender la solución que propone el cristianismo. Este título significa que la misión principal de Jesús no era ser un rey terrenal que ganara guerras, sino traer paz interior y espiritual. Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo, y el gobierno estará sobre sus hombros, y se le llamará Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y su paz no tendrán fin. Para romper el ciclo de odio iniciado con Ismael e Isaac, Jesús introduce un principio que es una verdadera revolución espiritual, una idea que va contra toda lógica judía y musulmana. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. ¿Qué camino elegirán los hijos de Abraham? ¿El desierto de la hostilidad o la unidad ante la tumba de su padre? Si estos pasajes te han interesado, prepárate, porque lo que acabas de ver es solo el principio. El Islam también narra la vida de Jesús, pero de una manera diferente al cristianismo, y las diferencias son impactantes. Comprender estas diferencias es crucial para comprender la cosmovisión de musulmanes y cristianos. Lo que descubrirá en el siguiente video cambiará por completo su perspectiva sobre el conflicto religioso global. Deja tu comentario ahora mismo sobre qué fue lo que más te impactó de esta revelación. Y si quieres seguir descubriendo los secretos que los medios nunca te contarán, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. La verdad se está revelando y debes estar preparado.